Cierra tus ojos, vamos a dejar que Dios guíe y dirija este mensaje que tiene para tu vida. Padre bendito, en esta mañana te damos tantas gracias. Gracias te damos, Señor, por lo que estás haciendo en cada vida, en cada familia, en cada matrimonio. Gracias te damos, Señor. Y a ti sea la gloria y la honra. Gracias porque a través de tu palabra, Señor, hoy comenzamos a enamorarnos más de ti. A través de tu palabra tú vas corrigiendo todo aquello que te ofende de nuestra vida. A través de tu palabra nos fortaleces, nos guías, nos diriges, nos consuelas. Bendita sea tu palabra, Señor, que hoy en este lugar que tú has dispuesto se hable, se predique, se enseñe, pero ante todo se obedezca. Gracias por los corazones que tú enviaste este día, que sigas hablando a su vida, que sigan transformando su vida a la imagen y semejanza de Cristo. Quita de nosotros la religiosidad, quita de nosotros la soberbia, la altivez, y pone en nosotros un corazón manso y humilde como Cristo Jesús. Que esta mañana, Señor, se cumpla el propósito por el cual tú permitiste que cada corazón estuviese aquí, en esta cita contigo. Que sea sensible a tu hablar, que sea sensible a ese llamado, a ese mandato que hoy tú dispongas, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, ¿puede tomar asiento? Si quieres anotar el mensaje del día de hoy, el mensaje de hoy es el mensaje de la redención. La predica se llama el mensaje de la redención. Algo se habló justamente en la mañana, en la predicación de la mañana, y hoy nuevamente Dios nos lleva a entender, a aprender y a vivir qué es ser redimidos, qué es la redención. Quiero que me acompañes a la carta de Romanos. Vamos a la carta de Romanos. Hoy quiero que tú aprendas y que tú entiendas que todo está relacionado en Cristo Jesús. Tu trabajo, tu negocio, tu empresa, tu matrimonio, tu familia, tus vecinos, todo está fundamentado en lo espiritual. Y no hay nada que esté fuera de las cosas de Dios, no hay nada. Esto quiere decir que debo de aprender a tener una relación con Dios, para entonces ver en mi vida frutos diferentes. Si quiero un matrimonio diferente, si quiero una familia diferente, si quiero un negocio diferente, si quiero una empresa diferente, si quiero una vida diferente, debo de confiar y debo de obedecer a Dios. No hay otra forma, no hay forma para que el hombre pueda, por sus méritos, lograr justamente tener esa paz, ese gozo que solamente Dios, a través de su Hijo Jesucristo, te puede dar. Quiero que me acompañes ahí en el capítulo 3 de Romanos y vamos a partir del versículo 23, que seguramente lo tienes subrayado. Romanos capítulo 3, versículo 23. Y dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí quiere decir que no hay ningún ser humano que no sea pecador a los ojos de Dios. Todos los hombres somos pecadores delante de los ojos de Dios. Nuestra condición es de pecador. Luego entonces, si el pecado está en nosotros, hemos sido concebidos justamente con pecado, ese pecado original de nuestros padres espirituales, Adán y Eva, ese pecado de desobediencia pasó de generación a generación. El pecado entró al mundo por un hombre y por cuanto todos han pecado. Entonces la condición de todo ser humano a los ojos de Dios somos pecadores.
Y en esa parte dice en su palabra, escrito está, o como está escrito, no hay justo ni aún uno. Quiere decir que la palabra de Dios, tiempos pasados, se ha dicho justamente que todos somos pecadores, todos somos pecadores a los ojos de Dios. Y no hay ni siquiera uno que no haya o esté en pecado o que tenga pecado en su vida. Aún los bebés nacen con el pecado original. Y ese pecado genera un corazón de maldad. Y esa maldad se va desarrollando en la manera que va creciendo ese bebé hasta ser adulto. A un niño no le enseñas a pegar, a un niño no le enseñas a sacar la lengua, a un niño no le enseñas a manotear, eso lo trae ya dentro de su corazón. Un niño tiene una naturaleza de desobediencia, como todos nosotros. Nuestra antigua naturaleza es de desobediencia. Por eso es muy fácil que tú y yo desobedezcamos y no nos sujetemos a las reglas. No nos sujetemos a nuestros padres. No nos sujetemos a nuestros jefes, a los maestros. Por ese espíritu de desobediencia. Luego entonces, dice Pablo, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces quiere decir que ese mensaje es fiel y verdadero. ¿Por qué? Lo dice Dios. El mensaje de las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, es palabra de Dios. Entonces quiere decir que si es palabra de Dios, es fiel y verdadero. Verdadero. Vamos a ver entonces que la palabra de Dios, que es inspirada por Él y escrita por los hombres, va a actuar de tres maneras diferentes. La palabra de Dios va a actuar de tres modos y va a acusar al pecador. Vamos al capítulo 3 de Romanos y vamos a leer desde el versículo 10. La palabra de Dios actuará entonces en tres modos para acusar al pecador. Primeramente dice el versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. ¿Quién lo dijo? Dios. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. ¿Quién lo dijo? Dios. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esto justamente es lo que dice Dios. Dios se convierte en fiscal justamente a estos versículos. Y está diciendo cómo está justamente el pecador delante de sus ojos. También dice que la misma palabra va a actuar y es como un médico. Siguiente versículo, versículo 13. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Aquí es bien importante entender que está hablando justamente de lo que produce el pecado. ¿Tú un día has olido cómo huele un muerto? Huele completamente fétido, horrible. Muchas veces justamente así el pecado huele. Cuando tú hablas o cuando tú actúas, así es el pecado. Huele mal, fétido, como si fuera un muerto. Y dice aquí, su boca está llena de maldición y de amargura. Antes de conocer a Cristo, todos practicábamos justamente ese veneno y la amargura. Hablábamos amargura y veneno por nuestros labios. Aquí el peligro es que si tú ya conociendo lo que conoces, que es la palabra, lo sigas haciendo, lo sigas practicando. Yo espero que no. Versículo 15 dice, sus pies se apresuran para derramar sangre. Hay diferentes maneras de matar.
no solamente físicamente, sino también espiritualmente. A veces tus palabras hieren, a veces tus palabras lastiman, a veces tus palabras matan. Y recuerda que la lengua tiene poder de dar vida y tiene poder de dar muerte. Ten mucho cuidado con lo que tú hablas y cómo lo dices. A alguien le preguntaba, ¿por qué hoy los judíos están siempre en guerra? De años. De años. Y aquí fue porque ellos mismos se maldijeron. Cuando ellos dijeron a Poncio Pilato que fuera crucificado Jesucristo, ellos dijeron que su sangre caiga sobre nosotros. Maldición. Entonces, hasta el día de hoy están pagando su propia maldición. Por eso han pasado por un sinnúmero de etapas en su vida todo judío, porque ellos mismos se maldijeron. Entonces, ten mucho cuidado cómo le hablas, cómo te diriges a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa. De repente dices muchas cosas sin pensar y lo dices en un término enojado, pero el diablo no es de bromas. Cuando tú dices, ojalá tú te mueras, estás maldiciendo. Ojalá nos quedemos sin trabajo para que entiendas, esa es maldición. El diablo no es de bromas, él toma las cosas que tú dices. Entonces ten mucho cuidado con lo que tú dices. No sea que tú estés pasando justamente una situación en tu vida porque un día tú hablaste de más, ya no te recuerdas. Y por eso las cosas a veces no suceden en tu vida, porque en algún momento tú maldijiste o no creíste. Eso es bien importante. Y también dice que la misma palabra tiene historia. Tiene historia. Vean lo que dice el siguiente versículo, versículo 16. Quebranto y desventura hay en sus. ¿Desde cuándo? Siempre, sin Dios siempre ha sido en el ser humano. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. Hasta que Cristo entró en esa vida, hasta que Cristo entró en esa familia, hasta que Cristo entró en ese matrimonio, entonces empezó a disfrutar esa paz, ese gozo, ese amor. ¿Quién dice amén? Entonces el pecado es un elemento que afecta al hombre. ¿Y qué produce el pecado? Consecuencias. Consecuencias. A veces se nos olvida esa parte. El pecado produce consecuencias. Si yo decido no leer la palabra, trae como consecuencia un enfriamiento espiritual. Quiere decir entonces que me empiezo a alejar de las cosas de Dios y comienzo entonces a introducirme nuevamente a las cosas del mundo. Y comienzo a pensar como el mundo y no como Dios. Tengo problemas, me enojo rápido. Tengo problemas y quiero usar las armas de la carne, las malas palabras, el engaño, la mentira, el golpe, la tranza, porque estoy alejado. Retomo nuevamente mi vieja naturaleza. Y es justamente lo que sucede cuando tú te comiences a alejar de Dios, cuando comienzas a dejar de orar y comienzas a dejarte de congregar. Comienza a tener un enfriamiento a tu espíritu. Y la palabra es clara cuando dice, no contristes al Espíritu Santo. No lo hagas que se ponga triste. El Espíritu Santo tiene una misión dada por el Padre, dada por el Hijo, que Él nos guiará a toda verdad. Es lo que dice la palabra. El Espíritu Santo te guiará a toda verdad. Y la pregunta es, ¿dónde está la verdad? ¿Quién es la verdad? Si realmente es Cristo, entonces tú tendrás que ser una persona de verdad y no de mentira. Si eres una persona de verdad, no tendrías que estar usando justamente la mentira para salir del problema. Asume tu responsabilidad. Es mejor siempre decir la verdad, cueste lo que cueste. Si no es así, entonces no creo
que puedas agradar a Dios. Entonces el pecado es un elemento que afecta al hombre y produce consecuencias. Y aquí lo que dice el versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron, ¿cuál es la consecuencia? Están destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir que están desprovistos. ¿Qué significa desprovisto? Que le falta lo necesario. ¿Qué le falta a un hombre cuando está destituido de la gloria de Dios? ¿Qué le falta? A Dios. A Dios le falta justamente Dios. Y entonces el pecado vino a privar justamente de la presencia de Dios. Eso tienes que aprenderlo porque la línea es muy, muy delgada. Si yo estoy constantemente pensando cosas malas, ¿estoy pecando? ¿Sí o no? Claro que sí. Si mis pensamientos, hoy donde no tengo control, obviamente el pensamiento, tú no tienes pensamientos, o muchos pensamientos que llegan justamente a tu mente, no tienes el control de ellos. Y llegan del exterior. Y en la Biblia lo llama los dardos de fuego del maligno. Esos malos pensamientos llegan. Aquí somos responsables todos si permanecemos o permanecen esos dardos de fuego del maligno en mi mente. Cuando tú tienes resentimiento y amargura sobre alguien y esa persona hace algo indebido y te vuelve a lastimar, ¿qué piensas? ¿De qué tipo de pensamientos comienza a generarse en tu cabeza? ¿De vida o de muerte? Cada vez que tienes algo contra alguien y ese alguien hace cualquier cosa, ¿qué produce en ti? ¿Buenos o malos pensamientos? Luego entonces, cuando tú tienes malos pensamientos ya estás pecando. Yo veo algo que me llama la atención y comienzo a generar pensamientos sobre lo que estoy viendo y eso que estoy viendo no es lo que debo yo de mirar. Cuando yo comienzo a juntarme con cierta gente que no debería de juntarme porque los temas que tomamos o que retomamos justamente no edifican mi vida, pero los tengo ahí y los mantengo ahí. Entonces quiere decir que hay muchas veces que estamos pecando y sin darnos realmente de manera consciente, estoy desprovisto de la presencia de Dios. Porque el pecado lo que hace es alejarme de Dios. Entonces aquí la pregunta es, ¿cómo quieres que te vaya bien en las cosas que estás haciendo si no tienes justamente la presencia de Dios en tu vida? Si yo no puedo controlar los malos pensamientos, lo que sí puedo controlar es decirle, Señor, quítalos. Cuando dice que tú tomes el escudo de la fe para que puedas apagar los dardos de fuego, ahí lo que significa la palabra es, pídele a Dios que los quite en ese momento. Y Dios te quita los malos pensamientos y te pone otros. Hoy te invito, te desafío a que lo hagas. Cada vez que tengas malos pensamientos, dile, Señor, quítalos. No permitas que tenga malos pensamientos. Y en ese momento se van. Y las veces que regresan esos malos pensamientos son las veces que le voy a pedir a Dios que los quite. Y Dios los quita. Y te pone otra que pensar. Aquí lo importante es, esos malos pensamientos, ¿de dónde vienen? Vamos a Mateo. Mateo, capítulo 15, versículo 19. Mateo, capítulo 15, versículo 19 dice, porque del corazón salen los malos, del corazón salen los malos. Otra parte de la escritura dice, de la abundancia del corazón, habla la boca. De la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces, la pregunta es, ¿de qué está lleno tu corazón? Si cada rato tú tienes malos pensamientos y además lo que tú hablas no es algo que edifica, entonces quiere decir que tu corazón está lleno de maldad, de tinieblas, de oscuridad.
Y eso es lo que produce justamente el pecado. Tienes que darle la debida importancia al pecado. Si bien es cierto, Cristo ya venció el poder del pecado, somos responsables si estamos o no estamos en él. Yo soy responsable, yo decido. Miren, vamos nuevamente a Romanos, capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 21. Dice así: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿A quién le está hablando Pablo? A los que ya conocieron, ¿a quién? A Dios. No le está hablando a alguien que no tiene el conocimiento de Dios, sino a alguien que ya sabe quién es Dios y sabe quién es Cristo. Y aquí dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. La condición del hombre es ser pecador o ser un pecador. Es la condición de todo hombre. Ese hombre, ¿dónde va a vivir siendo pecador? ¿En la luz o en las tinieblas? ¿Dónde se le va a hacer más fácil vivir? ¿En la luz o en las tinieblas? Luego entonces tu antigua naturaleza te va a estar llevando siempre a la oscuridad, te va a llevar siempre a hacer el pecado, te va a hacer que siempre estés tratando de mentir o de engañar o de hacer cosas indebidas. Es lo que va a ser tu antigua naturaleza. Pero cuando llegas a Dios, justamente, lo que hace Dios es ponerle orden a tu vida. Tu vida estaba desordenada y vacía, así se encontraba tu vida y la mía antes de que Cristo llegara justamente a ella. Luego entonces, si hoy mi condición de pecador es llevarme a vivir una vida de tinieblas, la pregunta es, hoy que tengo a Cristo y que Cristo es la luz del mundo y Cristo está en mi vida, ¿qué debería entonces de permanecer en mí? ¿Las tinieblas o la luz? Entonces tendrías que darte cuenta de tu forma de hablar y tu forma de pensar y tu forma de actuar, si realmente te llevan a ser luz o tinieblas. Ustedes piensan que es capricho del pastor el decirles, vengan ustedes todos los domingos, vengan, escuchen la palabra. Mucha gente ya lo teme como, ay, siempre lo mismo. Pues sí, es mi labor decirte que realmente si eres una persona de luz, tienes que estar cerca de la luz. Durante la semana, yo pregunto, ¿estás en la luz? ¿Se te facilita estar en la luz? Y la respuesta es no. Al menos que tengas un lugar en el cielo ya y que entonces estés con Cristo y vas a ver que no va a haber ningún pecado, no va a haber ninguna tiniebla. Pero como eso no ha sucedido y seguimos en la tierra, estamos expuestos a vivir dentro de las tinieblas. Y lo que Dios demanda es que dentro de las tinieblas seas luz. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Eso fue la oración de Jesús al Padre para su iglesia. Si no aprendemos a ser luz, si no aprendemos a hablar verdad, hablar que edifique nuestras palabras, entonces la pregunta es, ¿está siendo suficiente el haber pagado el precio Cristo en la cruz por tu vida? ¿Es realmente está teniendo impacto hoy tu vida a través de ese pago de Cristo que hizo justamente por ti y por mí? ¿Está impactando tu vida? ¿Está impactando tu familia? ¿Está impactando tus hijos? Uno de los espejos que Dios puso en tu vida, Dios, es el pastor. Y mi labor es justamente llevarlos a Cristo, que se enamoren de Cristo. Esa es mi labor como pastor, que dependan de Cristo. Esa es mi labor. Y como todo pastor, pues tenemos ovejas que les llevamos a pastar y que coman pastos frescos, palabra fresca, que sea sana doctrina. Y la sana doctrina
trae como consecuencia crecimiento en todas tus áreas de tu vida. Y sí logro ver en algunas ovejas ese crecimiento. Llegaron aquí y hoy están en otro momento de su vida espiritual. Pero veo otras que ya se rezagaron, ya se quedaron completamente inertes, ya no caminan. Cuando ya Cristo tomó el control de su vida, porque ellos así lo dijeron, todos que llegamos a Cristo dijimos: Señor, ya no es mi vida, es vida tuya, porque tú me compraste por precio de sangre. Y yo tengo entendido que alguien que compra algo, el dueño, se hace dueño la persona que lo compró. Entonces la pregunta es: ¿quién es tu dueño? ¿Quién es tu dueño? ¿Dónde te quiere el dueño? ¿En tu casa o en la casa del dueño? Piénsalo bien. ¿Dónde estás? ¿En la casa del dueño o en tu casa? Eso es lo que tenemos que aprender. Si hoy la redención, ese pago de precio que pagó Cristo justamente por nosotros, no está haciendo impacto en tu vida, ¿quién lo va a hacer? Nada ni nadie. Si no es Cristo, no es nadie. Tuve la honra de parte del Señor, porque vino un joven en la semana a buscarme, tener una entrevista conmigo. No tenía el gusto de conocer a este joven. Y a sus 20 años me sorprendió lo que está buscando. Y vino por su propia voluntad, vino por sus propios pies, nadie le dijo. Dijo: necesito ponerle vida, pero necesito ponerle orden a mi vida. Y necesito que Dios tome el control de mi vida. 20 años. Es muy complicado que un joven a esa edad hoy esté buscando a Dios. Está buscando el antro, está buscando a la chica, está buscando droga, está buscando el alcohol, está buscando el cigarro, está buscando otras cosas que nada tiene que ver con la santidad o con la luz. E impactó mi vida. Porque yo pregunto, a Dios le plació justamente traerlo a este lugar. Entonces quiere decir que este lugar está haciendo la diferencia a otros lugares donde se predique la palabra. Por eso creo que ustedes están en el lugar correcto, porque aquí se predica la palabra. Y no solamente se predica, se intenta obedecer para dar de testimonio a Él. Amén. Tenemos que aprender esto, amados. Los tiempos que estamos viendo son tiempos muy, muy peligrosos el día de hoy. Hoy tienes hijos, tienes una gran oportunidad para que tus hijos sean alcanzados por la sangre de Cristo. Si tienes niños pequeños, tienes una gran oportunidad para también poder ganar a esos niños para la sangre de Cristo. Tienes una gran oportunidad. Cuando ves un niño a su corta edad y comienza a enamorarse del Señor, y comienza a hablar del Señor, y comienza a decirte que lee la Biblia, y que sus papás le enseñan la palabra siendo pequeño, tú ves la gran diferencia. La gran diferencia de lo que hoy está pasando cuando no hay palabra en casa. Y ese niño crece sin palabra y sin Cristo en su vida. Y lo más seguro es que comiencen a hacer cosas indebidas cuando tengan 14, 15, 16 años o 18 años, y comiences tú a lamentarte, decir: ¿por qué no fui prudente, responsable con decir la palabra? Hoy tenemos una gran oportunidad, amados. Pero desgraciadamente el enemigo está haciendo bien su chamba y mucha gente está cayendo en las garras, en los lazos del diablo. Yo pregunto, ¿dónde estarías mejor? ¿En la casa de Dios o en tu casa? Y no por aquí los quiero tener las 24 horas en este lugar, no estoy hablando de eso. Estoy hablando que tu corazón esté completamente en la casa de Dios. Es lo que estoy diciendo. Porque también no es garantía que estés aquí las 24 horas y todos los días de la semana. No es garantía. Si te conviertes en una persona religiosa, no va a pasar nada. Y de religiosos, hay muchos. Hay muchos que han tomado el cristianismo como una religión más en su vida, cuando debe ser una
relación personal con Dios. El pecado lo que ha hecho es separarte de Dios. Ese es su trabajo del pecado, separarte de Dios, alejarte de Dios. Y yo te pregunto, ¿quieres vivir alejado de Dios? ¿O qué estás haciendo para estar cerca de Dios? Es hermoso hoy escuchar a varias ovejas, pastor, ya casi terminamos la Biblia al 100%. Empezamos en enero, ya estamos en octubre, nos faltan algunos meses para acabar la Biblia, de leerla completa. Y no sabe qué bendición ha sido tener la lectura diaria de la Biblia, porque hemos aprendido a tener un paralelismo que la misma plan nos ofrece. De varios libros habla el mismo tema, cosa que yo no sabía que eso pasaba. Y no saben cómo eso ha sido bendición para muchas familias. La sana doctrina es para que tú tengas una salud espiritual sana, que te permita ser un papá, un esposo diferente a los ojos de Cristo. Si no, no es así. ¿Qué es lo que demanda Dios para su pueblo? ¿Qué demanda? Vamos a Salmos. Vamos a Salmos capítulo 24. ¿Qué demanda hoy Dios para su iglesia, para su familia, para su pueblo? ¿Qué está demandando Dios? ¿Qué te está diciendo Dios hoy, esta mañana? Y aquí en Salmos 24, versículo 3, escucha bien lo que dice aquí. Dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Quién? Ahí la respuesta tendría que ser de ustedes, yo. Porque estoy cuidando justamente mi relación con Dios. Una relación donde Él se está sintiendo complacido con lo que estoy haciendo hoy. Y es bien, un poco tanto peligroso porque la línea es bien delgada. Muchas veces tú puedes estar leyendo la Biblia todos los días, pero no se te queda nada en tu corazón. Puedes estar leyendo la Biblia y no recuerdas qué fue lo que tú leíste o qué fue lo que Dios te dijo en tu corazón. Puedes estar leyendo la Biblia y no, de lo que dijo Dios en la mañana, no aplicas absolutamente nada. De lo que te dijo el domingo pasado, antes de ese domingo, tuviste que haber masticado la palabra durante toda la semana. ¿Qué pasaje fue el que tocó tu corazón? ¿Qué pasaje estuviste aprendiéndote de memoria? Y aquí dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? Y dice el versículo 4, ¿quién? Dice, el limpio de manos y puro de corazón. No solo aquel que me dice, Señor, Señor, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Nos jactamos de ser cristianos, nos jactamos de amar a Cristo, nos jactamos de conocer a Dios, pero tus hechos lo niegan. Y eso de verdad que estamos en un tiempo donde sin duda ha crecido mucho la palabra, sin duda ha llegado a muchos rincones donde antes no llegaban. Qué bueno que hay internet, qué bueno que hay medios electrónicos, qué bueno que hay mucha gente que está yendo a predicar la palabra a lugares recónditos, qué bueno, está creciendo. Porque eso fue la promesa de Dios, que tenía que conocerse toda su palabra. Pero la pregunta que yo te estoy haciendo a ti, que estás en unas circunstancias completamente diferentes, de países diferentes, donde se mata al cristiano, donde no se permite reunirnos a estudiar la palabra, está prohibido y es pena de muerte.
Y aquí que no tenemos ese tipo de obstáculos, la pregunta es: ¿qué te está deteniendo a no entregarte plenamente a la palabra de Dios? ¿Qué te está haciendo hoy menos comprometido con las cosas de Dios? Y está creciendo mucho la gente que está estudiando, la gente que está trabajando, la gente que busca algo diferente, crecer económicamente, crecer con una mejor casa, mejor carro, mejor puesto, y está bien. Pero la pregunta que yo haría es: ¿te estás proponiendo ser justamente un cristiano donde Dios se pueda glorificar en él o en ti? ¿Estás creciendo? ¿Estás contagiando? La gente de tu casa realmente hoy está enamorada justamente de la palabra porque sabe que es la palabra de su vida. Un niño cuando comienza a hablar, habla lo que escucha. Y casi siempre dice, la primera palabra que dice el niño chiquito es coca, ¿no es cierto? En lugar de decir mi papá o mamá, dice coca. ¿Por qué? Porque está acostumbrado a que en esta casa se coma o se tome coca. Si ese niño está conviviendo mucho con la mamá, dice ma. Y el papá, pues, ausente, ¿no? Pues no está ahí, está trabajando. Va creciendo ese niño. ¿Qué más palabras comienza él a gesticular? Y no falta cuando empieza con las malas palabras el niño. Y todos, ¿ya viste? A ver, ¿qué dijiste? ¿No? Y comenzamos a hacer fiesta, pensando que es una fiesta, es un logro. ¡Wow! Mi hijo dice groserías. Me siento orgulloso. Y la pregunta es, ¿cómo se sentirá Dios? Cuando ese niño sigue creciendo en un lugar de padres cristianos, ¿qué habla? ¿Con qué se relaciona? ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo se llevan? ¿Han aprendido a orar? Mamá, antes que tú llegaras, estuvimos orando mi hermano y yo, porque ustedes llegaran con bien a la casa. Papá, estamos orando porque Dios siga dándote gracia ante tu jefe y te siga dando el dinero que esta familia necesita, papá. ¿Esa es de película? Eso es real. Pero cuando tú estás justamente haciendo lo que Dios te dijo que hicieras. Papá, mi hermano me estaba pidiendo insistente que yo le diera un juguete, total se lo di para no tener problemas con él. La pregunta, ¿qué está viendo? ¿Qué está escuchando hoy tu hijo? ¿En qué ambiente lo estás desarrollando? Sin duda, lo que está aprendiendo en la escuela no creo que sea lo mejor, porque no quiere decir que porque están siendo aptos para tener una carrera en el futuro, quiere decir que es el mejor hijo, va a ser el mejor hijo. Si no tiene la palabra de Dios, no puedes garantizar que sea un buen hijo. Y puede ser buen hijo para el mundo, pero no para Dios. Tienes una gran oportunidad el día de hoy de justamente ser luz en aquellos corazones que hoy están demandando mucha luz. Si eso no te está impactando tu vida, ¿qué te va a impactar? Cuando ya estén ellos ya grandes, cuando la niña que no quisiera se embarazó, llegó, ¿sabes que estoy embarazada? O que diga el niño, ¿sabes qué? Pues me metí con ella y embaracé. Sus papás vienen a buscarte porque me dijeron que me tengo que casar con ella. ¿Qué vas a hacer? Y lo más vergonzoso, ¿eres cristiano? No me digas. Eso está pasando, amados. Y es justamente porque nuestra antigua naturaleza, siendo pecadores, nos lleva justamente a estar viviendo en tinieblas, cuando Dios demanda vivir en luz y ser ejemplo. Y aquí dice claramente quién estará en el monte de Jehová y quién estará en su lugar santo. El limpio de manos, la parte externa, importante el testimonio, y puro de corazón. ¿Cómo está tu interior? ¿Cómo está dentro de ti este corazón? ¿De qué lo alimentas? ¿De qué está lleno? Ellos estarán justamente en ese monte alto. Ellos estarán justamente en ese lugar santo. Dice, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. ¿Qué son cosas vanas? Si tú lo comparas con las cosas de Dios, todo lo que no provenga de Dios es vano. Dios permite que a través de un trabajo tú puedas subsistir y puedas cubrir tus necesidades, pero eso no te lo vas a llevar. La casa por la cual estás orando tanto, tampoco te la vas a llevar.
El carro que tanto estás anhelando, tampoco te lo vas a llevar. Pero Dios no está diciendo que no lo busques. Dios no está diciendo que no lo tengas. Dios no está diciendo que no lo disfrutes, pero disfrútalo más a Él y búscalo más a Él. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Cómo quieres tener un matrimonio bien si no estás invirtiendo justamente en ti con el Señor? ¿Cómo quieres tener familias sólidas, firmes, si no estás invirtiendo? Bendito el matrimonio que hoy está creciendo justamente en la palabra. De repente encuentras comentarios con que voy a hacer lo posible porque mi familia marche, porque mis hijos estén bien. Digo, ¿cómo? ¿Dándole mejor escuela, mejor educación, mejor vestido? ¿Dándoles una tarjeta de crédito, un carro? ¿Es como tú piensas que tus hijos van a estar mejor? ¿O que tengan a Cristo como su centro de su vida? ¿Qué es? ¿Qué es? Y aquí dice entonces, el que no ha elevado su alma a cosas inútiles. Sigo leyendo, ni jurado con engaño. La gente que hoy no engaña, la gente que no miente, la gente que no está acostumbrada a levantar falsos testimonios. ¿Tú sabías que aún la gente buena se va al infierno? ¿Tú sabías eso? Mucha gente de repente se sorprende cuando digo, es que aún la gente buena, porque dice, no, yo soy bueno, pastor, yo trato bien a mi esposa, a mis hijos, soy trabajador, soy proveedor, no me meto con nadie, yo vivo una vida en paz, tranquila. Aún tú y muchos como tú se van al infierno. Y pelan sus ojos. ¿Por qué? Porque no es por obras, es por fe. Nosotros somos salvos por fe. No por obras, sino para obras, que es diferente. Somos salvos para obras que estén fundamentadas para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Hoy todas las cosas que tú hagas para bien es para la gloria de Él. Y si alguien te pregunta, ¿por qué eres así? ¿Por qué te comportas así? ¿Por qué eres una persona responsable, trabajadora, da resultados? Porque el Señor me enseñó a hacerlo así. Entonces la gloria es para el Señor, no para ti. Eso hay que aprenderlo. Cuando una persona no conoce a Cristo, es una persona que está esclavizada en el pecado y en los lazos del diablo. Tú ves, tú observas, tú lo escuchas y tú dices, necesita a Dios en su vida urgentemente esta persona, este matrimonio, esta familia. A veces pensamos y a veces menospreciamos la sangre de Cristo. Creo que el mensaje debería ser, tu eternidad está en juego. No tu matrimonio, no tus hijos, no tu carro, no tu casa, no tu negocio. Tu eternidad está en juego si no te arrepientes y buscas a Dios en tu vida. Y por añadidura vendrá un mejor matrimonio, una mejor familia, un mejor trabajo. Cuando has quitado a Dios de su lugar, de su trono en tu vida, comienza a tener una carencia total tu vida y empieza a carecer de muchas cosas. Primeramente se te va el gozo, primeramente se te va la paz, después viene el problema económico, luego enfermedades, accidentes y empieza a ver de todo, porque quitaste a Dios justamente del lugar donde Él estaba, el primer lugar en tu vida. Y yo no compro cuando alguien me dice, no tengo para ir a la iglesia. Pues nunca vas a tener. Nunca vas a tener. Primero porque lo estás diciendo. Y segundo porque no le crees a quien es el proveedor. Es el Jehová Jireh, que es lo que dice Dios proveerá, ¿cierto? Has dejado de creer en su poder. Yo no sé qué Dios tú le crees, pero el Dios que yo le creo, tú lo provee. Todo lo necesario lo ha provisto y lo sigue proveyendo. Entonces es bien importante entenderlo.
Si hoy ha habido tu vida una carencia de algo, lo tienes que preguntar, ¿he dejado entonces de tener una relación personal con Dios, como Él me está hoy demandando? Entonces, si regresamos nuevamente a Romanos capítulo 3, dice, estábamos en el versículo 23, por cuanto todos pecaron y están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Los que estamos vinculados a Cristo estamos en su gloria del Padre y de Él. Los que estamos vinculados, los que estamos unidos a Cristo. ¿Cómo es que yo estoy unido a Cristo? ¿Cómo es que tú estás unido a Cristo? La única manera es a través de su palabra. Una palabra leída, meditada, entendida y aplicada. Vean lo que dice aquí el Evangelio de Juan, capítulo 17. Fíjense aquellos pecadores o los que fuimos pecadores, al momento de aceptar a Cristo como nuestro suficiente Salvador, yo no tenía la presencia de Dios siendo un pecador sin conocer a Dios. Hoy que conozco a Dios y sé que Cristo está en mi vida, esa gloria en la cual yo no tenía, llegó a mi vida. Vean lo que dice el versículo 24. Dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean ¿qué dice ahí? Mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Entonces quiere decir que aquellos que estamos vinculados a Cristo tenemos la gloria de Dios, la presencia de Dios en nuestra vida. Aquí lo dice claramente. Quiere decir que en Cristo habita corporalmente toda plenitud de la deidad. Vamos a Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Versículo 9. Colosenses 2:9 dice así, porque en Él, o sea, porque en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos ¿en quién? En Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Alguien se siente incompleto? Conociendo de Cristo, sabiendo quién es Cristo y sabiendo que dónde está Cristo. ¿Alguien se siente incompleto? Aquí está. Con Cristo me siento totalmente completo. ¿Lo crees? Y esa gloria y esa presencia de Dios tiene mucho que ver cuando comencé a vivir la vida eterna aquí en la tierra. No solamente cuando esté o cuando sea yo glorificado. Él me prometió vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a tu Hijo Jesucristo, a quien tú has enviado. Entonces quiere decir que la gloria de Dios es una gloria vivencial, que se vive, que se disfruta, que se respira. Los que realmente hoy vivimos esa vida en Cristo, no importa las circunstancias, porque hay momentos difíciles, hay pruebas en tu matrimonio, hay pruebas con tus hijos, hay pruebas en tu trabajo, hay pruebas con el vecino, pero eso no te quita la paz cuando estás vinculado a Él. Puede haber sin número de problemas en tu vida, pero Dios te prometió tener paz y gozo. Y eso te da la capacidad de entender y de poder analizar lo que está pasando. Cuando la gente no tiene paz y gozo y tiene problemas, ahí te encargo. No piensan,
solo actúan y actúan de manera mal equivocada, en función de su carne. Han dejado de pensar, han dejado de meditar, han dejado de orar. Hoy debería ser en lo automático, decir, cada vez que yo tengo un problema, lo primero que tengo que hacer es, Señor, me postro, sé tú, Señor, en este momento. No entiendo lo que está pasando. No tengo la capacidad de poder entender. No tengo el discernimiento correcto y no lo quiero hacer mal. Sé tú, Señor, en este momento en mí. Muéstrame qué debo de hacer, qué debo de hablar o si debo de estar callado. ¿Lo hacemos? ¿O actuamos? Y después averiguamos. Entonces primero matamos y después lo queremos revivir. Pues ya lo mataste. Era pensar antes de. Era antes de que tú dijeras las cosas, era decirle, Señor, ¿puedo decir esto sí o no? Si no, hazme mudo. Muchas veces tú te comprometes a hacer cosas que sabes que están lejos de cumplirse, pero tú te comprometiste en decirlas. ¿Y qué dice la palabra? Mejor no prometas si no vas a cumplir. Y si ya prometiste, debes de cumplir. Por eso yo creo que si hoy tú dijiste, Señor, quiero caminar de tu mano hacia la meta, ¿cuándo Cristo te ha quitado su mano? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo quiso decir, ay, ya no me toques, ya no me agarres, ya vete, haz lo que tú quieras? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Pero si yo te pregunto, ¿cuándo tú le has quitado tu mano a Cristo? Ahí se ponen las cosas complicadas. De repente escucho oraciones como, Dios, no me sueltes. Aunque tú se lo pides, no lo va a hacer, porque es Dios. Entonces fíjate bien lo que estás orando. Mejor ora, Señor, no permitas que mi mano se separe de la tuya. Porque es diferente, es de más de sabios. Señor, no permitas hoy que mi orgullo me envanezca y me aleje de ti. No permitas que esta carne de pecado, Señor, te ofenda. Que viva una vida más de santidad, donde tú puedas sentirte glorificado a través de ella. Son oraciones diferentes. Te entrego a mis hijos para que te conozcan y te amen a ti y vivan por ti, no por mí. Que dependan de ti, no de mí, Señor. Dame la sabiduría de llevarlos justamente a ese contentamiento y esa dependencia que tú demandas hoy en nuestra vida de tus hijos. Son oraciones diferentes, amados. Pero solamente se hace cuando tú estás convencido quién es Cristo y quién eres tú. Y yo he aprendido que yo no puedo caminar si no está Él conmigo. Yo no puedo moverme si Él no me manda que me mueva. Yo no me puedo levantar si Él no me dice que me levante. Pero soy tan soberbio y tan orgulloso que digo, yo lo hago porque yo quiero. Oye, ¿quién te dijo que hicieras eso? ¿Yo? Yo por eso gano, yo por eso trabajo, porque yo lo gano, es mío, es mi dinero. No, perdóname, no es tu dinero, es un dinero que viene de lo alto y tiene que ser honrado. Y si tú no has aprendido a glorificar a tu esposo, a glorificar a tu esposa a través de ese dinero que Dios está proveyendo, no estás haciendo las cosas correctamente. Hay muchas maneras de lastimar nuestra relación con Dios y eso es pecado. Y si queremos realmente asegurar la gloria de Dios, la permanencia de Dios, su presencia de Dios en mi vida, tengo que preguntarme en todo momento, Señor, ¿realmente hoy te está gustando, te estás sintiendo complacido con lo que yo estoy haciendo? Y habrá momentos que no sean así, porque somos seres humanos. Pero tengo realmente la madurez para reconocer que me estoy equivocando y que debo de cambiar. Porque nadie hasta el día de hoy es perfecto. Él comenzó la buena obra en nosotros y la perfeccionará hasta que estemos justamente en su presencia.
Pero no quiere decir que no voy a buscar la perfección, no quiere decir que no voy a buscar la madurez. Si yo crezco, ¿saben quién va a crecer? Si yo crezco, ¿saben quién va a crecer? Piénsenlo. Si tú tienes una empresa y esa empresa comienza a crecer, ¿sabes quién va a crecer? Tus trabajadores. Si tienes una familia y tú estás creciendo, ¿sabes quién va a crecer? Tu familia. Si tienes un matrimonio, ¿sabes quién va a crecer? Tenemos que ser así. Tenemos que tener como que el objetivo bien claro. ¿Quieres crecer? ¿Quieres crecer? Y la única forma que digas, sí, quiero crecer, tienes que vivir a Cristo en tu vida. Vean lo que dice aquí. Regresamos nuevamente a Romanos por último. Voy a volver a leer el versículo 23 del capítulo 3. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Qué gran bendición es que Dios haga pasar los pecados actuales de todo cristiano por la muerte y por la resurrección de Cristo Jesús. He sido justificado. Hoy ya Dios ya no me llama más pecador, me llama hijo, me llama justo por la sangre de Cristo. Luego entonces, si soy un hijo de Dios, ¿qué más cosas no tendré yo a través de él? Piénsalo. Por eso no compro lo otro. Todo cristiano tendría que tener lo suficiente en su vida para no poner como pretexto de que está alejado de Dios porque no tiene cómo llegar a donde está Él. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y yo tengo entendido que el Padre está en mí, el Hijo está en mí y el Espíritu Santo está en mí, porque no se pueden separar. Si tengo al Padre, tengo al Hijo y tengo al Espíritu Santo. Y los tres están en mí. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Que me tenga alejado? ¿Que me tenga separado? ¿Que me tenga padeciendo? Bueno, si es su voluntad, Él me da la fortaleza para llevarlo. Pero sin perder el contentamiento, ni perder la alegría ni el gozo. Pero si ya se perdió eso, entonces pregúntate si realmente Dios tiene que ver con lo que está pasando, o no sea que tú estés tomando decisiones equivocadas donde Dios no está justamente en esas decisiones. Aquí no es magia. Aquí no existen las bolas de cristal. Aquí existe el Espíritu Santo, que es Dios, es la tercera persona de la deidad, y está su palabra. Si alguien quiere saber qué va a pasar en años más adelante, aquí está. Aquí está. Y yo sé cómo va a ser el final de los creyentes, siendo glorificados en Cristo Jesús. Luego entonces, si ya sé cuál va a ser el final de mi eternidad, ¿de qué me preocupo si lo tengo a Él? Mejor me ocupo. Ocúpate porque tú o porque Él se esté agradando de lo que tú realmente estás hoy creyendo y haciendo a través de la fe que le tienes a Él. Amén. Vamos a levantarnos, iglesia. Cierra tus ojos. Si tienes a alguien al lado tuyo, abrázalo. Abrázalo. Deja que Cristo te abrace y va a usar tus brazos. Cierra tus ojos y siente el abrazo de Cristo. Padre bendito, gracias te damos, Señor, porque aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Aun siendo pecadores,
Tú nos amas, Señor. Odias el pecado, pero tú nos amas a nosotros, Señor. Hoy ruego, porque realmente entendamos, Señor, que Cristo ya pagó el precio. Hemos sido redimidos a través del pago que hizo Cristo en la cruz. Estoy libre completamente, Señor, del poder del pecado. Estoy libre del poder de Satanás. Ayúdame a vencer mi carne, que es el gigante más difícil de vencer. Quiero que quites ese yo de mí, Señor, y que nazca el tú, Señor. Ayúdame a que tenga un corazón manso y humilde, que aprenda a depender de ti en todo momento, que aprenda a tener contentamiento no importando las circunstancias que yo estoy viviendo. Tal vez mi fe no me alcanza, Señor, y yo sé que a veces mi fe te ofende, pero yo te ayudo a que me ayudes a mi incredulidad y que permitas que esta fe se afiance, se afirme, porque creo en ti, Señor. A veces las circunstancias me hacen dudar y te pido me perdones, porque en tu palabra es clara que debo de poner mis ojos en el autor y consumador de la fe que eres tú, Señor Jesús. Hoy necesito que me enseñes, Señor, que quites todo estorbo espiritual de mi vida. Vengo con muchas cosas que no aprendí correctamente y tengo que desaprender, pero quiero aprender otras que me permitan caminar contigo, otras que me permitan hoy esas enseñanzas, poder tener una familia como la que tú me estás demandando tener, hijos firmes en ti, fuertes espiritualmente, un matrimonio, Señor, que te glorifique. Una iglesia es fuerte a medida que las familias son fuertes en ti, Señor. Sé tú, Señor, el centro de este lugar, el centro de nuestra vida, el centro de nuestro matrimonio. Que seamos iglesias, vidas, matrimonios, familias cristocéntricas. Y que sigas dándonos justamente el caminar, ese camino que va cercado por tu palabra. Haznos obedientes, haznos sensibles a tu preciosa voluntad, Señor. Quita de mí todo estorbo y sana mis heridas. Hay heridas que están de tiempo atrás, Señor, en mi corazón, en mi alma. La gente que me ofendió, la gente que me humilló, la gente que me lastimó. Señor, yo decido perdonar. Pero yo sé que tú tienes el poder de llevarme a ese perdón que necesito para librarme de esas amarguras y resentimientos pasados. Ayúdame y enséñame a amar como tú amas, Señor. A hacer lo debido, a hacer lo justo, a hacer aquellas cosas que a ti, solo a ti te agradan, Señor. Te lo pido esto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Amados, vamos a alabar al Señor, vamos a despedir este culto con alabanza.